Vamos a probarlo de esta manera. Los que están aquí adelante me escuchan, digan amén. Los que están allá atrás me escuchan, digan gloria a Dios. No los escucho. Parece ser que cuando el predicador llega aquí se vuelve un poco sordo. No escucha casi nada. Le damos las gracias al Señor porque hoy podemos estar aquí en esta casa de oración, la casa de Dios. No hay mejor lugar en el mundo que estar en la casa del Señor. Amén. Yo siempre le digo a mi esposa cuando llego a mi casa, he llegado al mejor lugar del mundo. Y esta es su casa. Por lo tanto, este es el lugar mejor del mundo. Amén. Quiero dar una fuerte bienvenida a todos ustedes, cepistas. ¿Cómo están, cepistas? ¿Cómo está, iglesia? Estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Gloria al Señor. Eso es bueno, eso es bueno. Le dimos la bienvenida a nuestros amigos, ahora le doy la bienvenida a ustedes, pero también tenemos otro tipo de personas y hermanos que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. YouTube. Saludos también para ellos. ¿Cómo le dice nuestra iglesia a ellos que están conectados ahora y nos están viendo por YouTube, por el canal YouTube y por la radio? ¿Cómo le decimos? Bienvenidos. Así que estamos preparados, ¿verdad?, para escuchar la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una conferencia, un mensaje de la palabra, el cual estamos tratando un asunto. ¿Y cómo se llama ese asunto? El pastor Antolino preguntaba, ¿cómo se llama ese asunto? Esa serie en la cual el Señor nos ha introducido, ¿cómo se llama? El avivamiento. Avivamiento. Hemos aprendido mucho estas últimas semanas acerca del avivamiento. Y entre esos conceptos que hemos manejado, hemos aprendido sus orígenes bíblicos como contemporáneos en la historia de la humanidad, como Dios ha intervenido y levantado gente, hombres y mujeres, para producir un avivamiento. En el concepto que hemos manejado, hemos aprendido que el concepto que más caracteriza la palabra avivamiento es sacar lo que está muerto a la vida. Concepto bastante fácil de entender. Basado en ese concepto, yo quiero hablar en esta mañana con la continuidad de esta serie, el avivamiento. En primer lugar, quiero decirle, en el tema general que vamos a tocar hoy en esta conferencia, que Dios tiene el poder de dar vida a lo que está muerto. ¿Cuántos dicen conmigo eso? Dios tiene el poder de dar vida a lo que está muerto. Muy bien. Pensando en ese concepto, he dado un título basado en Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14, subtitulado de esta manera, el valle de los huesos secos. Diga conmigo, el valle de los huesos secos. Y para darle un título a esta conferencia, he querido titularlo de esta manera, secos hasta los huesos. Secos hasta los huesos. Amén. Vamos a ver de qué se trata esta historia bíblica. Antes de hablar de esto, es una visión profética de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, que lleva el mismo nombre del profeta, tuvo una visión extraordinaria que Dios le había dado a Ezequiel. Pero quisiera en esta mañana que usted, juntamente conmigo, hiciésemos un ejercicio mental. Y este ejercicio mental es
la imaginación. Vamos a entrar en nuestra imaginación. Somos creativos por naturaleza para entender un poco esta visión. Imagine usted conmigo esta situación para poder entender lo que estaba sintiendo Ezequiel en ese momento que recibe la visión de Dios. Piense por un momento que usted está enfrente de un cementerio, pero en ese cementerio no hay tumbas, no hay sepulcros, ni tampoco hay cruces. En ese cementerio solamente hay huesos por todas partes regados, esparcidos sobre el suelo, sobre la faz de la tierra. Y usted le dice, camina por esos huesos. Y usted está caminando y está viendo una cabeza aquí, un hueso allá, un costillar aquí, algo que se parece a una mano, algo que se parece a una pierna. ¿Qué siente cuando está mirando aquella situación? Por ejemplo, yo me siento con miedo, siento el terror, siento escalofríos en una escena tan terrorífica que parece sacada de ultratumba de las películas de Hollywood. Pero ¿qué siente usted cuando escucha la voz y le dice, camina sobre esos huesos? Tenemos que ver entonces lo que está sintiendo el profeta Ezequiel en ese momento. Por eso les invito a leer Ezequiel 37, versículo 1 al 14, para poder comprender esta situación tremenda en el cual el profeta está. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué hizo el profeta? Entonces el profeta: profeticé, dijo a él, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y sobre del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir en vuestras sepulturas, y os haré traer a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén y amén. El pasaje de los huesos secos describe en la Biblia una situación espiritual muy profunda, muy crítica, de una muerte que va más allá de la vida natural. ¿Por qué digo de la vida natural? Porque tiene que ver con la vida espiritual. Dios llevó en una visión al profeta Ezequiel y le reveló en el espíritu, le reveló en su corazón, en su mente, en su ser, qué estaba pasando con su pueblo Israel. Quiero compartir esto con ustedes. Sé, para los teologistas, los estudiosos de la palabra, los eruditos, los exégetas, que esta es una palabra profética para el pueblo de Israel. Lo sé, que tiene múltiples interpretaciones. Sin embargo, no busco interpretar la profecía en ninguna manera. Lo que quiero es extraer verdades y enseñanzas que nosotros, los epistas, podamos aplicar a nuestra vida. La palabra eficaz que viene a mi vida se aplique. Yo puedo aplicar esa palabra en mi vida. ¿Qué enseñanza puedo extraer? Aplicarla a mi vida, internalizarla, meterla en mi mente y en mi corazón para actuar. Y no solamente la aplico y actúo, sino que también la voy a compartir. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, yo le puedo dar like, le doy like a esta conferencia, aprendo de ella y la comparto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por lo tanto, me propongo como objetivos principales algunos objetivos que me tracé al traer esta conferencia. Uno, ¿qué significan o qué significado tienen los huesos secos? ¿Qué enseñanza nos trae el profeta Ezequiel? ¿Qué enseñanza me trae? Otro objetivo es demostrar que solo el poder de Dios puede traer vida. Y esto es avivamiento. Por lo tanto, Dios, diga conmigo, por lo tanto, Dios es poder y no emoción. Dígalo fuertemente, Dios es poder y no emoción. Que solo aquellos que buscan, escuche bien, que solo aquellos que buscan el avivamiento, ¿cuántos están buscando el avivamiento? Cuando oran, cuando actúan y cuando están dispuestos, reciben de Dios poder para vivir avivados. Para vivir avivados. He dicho, para vivir avivados. Amén. ¿Y para qué quiero vivir avivado? ¿Para qué creen ustedes que quiero vivir avivado? ¿Para qué creen ustedes que necesito el avivamiento? Para compartir a otros la necesidad que tienen de Dios, para ver los milagros, para ver las señales y para ver los prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Para eso necesito el avivamiento, para compartir esta palabra. Quiero resaltar de esta profecía de Ezequiel del Antiguo Testamento
una verdad, una enseñanza que quiero que usted la escriba. Escriba allí en sus notas, escriba ahí en su cuaderno, escriba ahí en las notas de la Biblia, escriba en las notas de su iPhone, de su teléfono inteligente. Algo importante es la verdad, la cual me va a conducir en mi vida qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Es una verdad central de este mensaje. Volver de la muerte a la vida solo es posible por medio de la palabra de Dios. Repito, porque para mí es importante. Volver de la muerte a la vida solo es posible a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué significado entonces tienen los huesos secos? Para comprender esta visión, necesitamos sumergirnos en la historia bíblica, en el contexto histórico, en ese tiempo en el cual Ezequiel recibe esta visión de parte de Dios. Eso ocurre aproximadamente en el siglo VII antes de Cristo. Aproximadamente en el año 597 al 609 aproximadamente, existía un hombre, un rey, que se llamaba Josías. Gobernaba en aquel tiempo. Lamentablemente Josías muere. Y en la muerte de Josías, Jerusalén había entrado en una crisis, tanto política, social, religiosa, espiritual. Josías muere. Y en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2, hay una pequeña biografía de Josías. Dice que él llegó al trono a la edad de 8 años. A esa edad temprana, él pudo gobernar 31 años a Jerusalén. Y en esos 31 años, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, vivió en paz. Era la promesa de Dios para ese pueblo de aquel entonces bajo el gobierno de Josías. Pero lamentablemente Josías muere, y al morir Josías, otra situación política, social y religiosa se levanta, y ahí entra la vida de Joaquín. El trono sucesor lo tomaba entonces Joaquín. Joaquín como rey en el mismo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 24, capítulo 24, versículo 8, habla que Joaquín solamente gobernó 3 meses. Al contrario de Josías, que hizo lo bueno delante de Dios, y eso le permitió vivir el pueblo quieta, tranquilamente, reposadamente. No había escasez, no había necesidad alguna, porque Dios estaba gobernando la vida de Josías y todo estaba bien. Pero vino Joaquín y dice la palabra del Señor en ese texto, en ese capítulo de Reyes 2, 24, 8, que solamente gobernó 3 meses, pero contrario a Josías, hizo lo malo delante de Dios. Mire lo importante de esto, de buscar a Dios y de no buscarlo. Y entonces Joaquín hizo lo malo delante de Dios. No obstante, quiero decirles que habían 2 naciones. Egipto, que lo conocemos como un imperio opresor de Israel. Pero entonces se levantaba Babilonia con el rey Nabucodonosor, y en los tiempos de Joaquín impuso tributos muy fuertes al pueblo de Jerusalén. Joaquín se sometió en las primeras de cambio, de buena manera, pero resultó que no pudo pagar los tributos. Es como cuando los gobiernos imponen en su gente cosas duras y pesadas de hacer, sobre todo en la parte económica,
y empieza un desastre económico. Empieza la escasez, empieza el hambre, empieza la hambruna, empiezan a fallar los sistemas, empiezan a fallar los servicios públicos, empieza todo tipo de calamidad, de problemas personales, de robo, de hurto, de injusticia, de maltrato social. Cualquier parecido con la realidad es solamente mera coincidencia. Nosotros en la historia de la humanidad sabemos que hay gobiernos que administran mal y que imponen cosas a favor de su vida personal, de la vida gubernamental. Eso lo sabemos, que hay corrupción e injusticia. Eso no es nuevo y eso sucedía en esos tiempos. Joaquín no pudo soportar más esta presión. ¿Y qué hizo entonces? Dijo, no voy a pagar más impuestos, no me voy a someter a este imperio babilónico. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? Nada más y nada menos que el rey Nabucodonosor mandó asediar a Jerusalén. Y en este asedio hubo la primera deportación de los judíos. Y en esa primera deportación de los judíos, dicen los historiadores, se presume que Ezequiel estuvo en esa primera deportación. El profeta Ezequiel era aún muy joven y por eso a él se le conoce como el profeta del exilio. Cuando llegó ese momento, Ezequiel sabía en carne propia lo que estaba sufriendo Jerusalén. Él era un deportado. Él era uno de los secuestrados, mejor dicho, porque un asedio significa que es un asalto militar, donde nadie puede entrar y ni salir, de tal manera que ahogan la ciudad para que ellos se rindan. En realidad es estar sitiado, es un sitio, es un toque de queda. Cuando Joaquín ve esto, él mismo fue llevado a Babilonia como parte de la deportación y miles de judíos fueron allá. Los que se quedaron en Jerusalén dijeron, bueno, ahora la cosa está difícil, la cosa no está muy fácil, pero por lo menos todavía tenemos tierra, por lo menos tenemos casa, por lo menos tenemos un templo a donde ir a Dios, adorar, buscar de su presencia. Bueno, las cosas están malas, pero no tan malas. De verdad, se llevaron a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, a ese lugar, pero desde aquí yo voy a estar orando para que él retorne, para que él venga. Oye, parece la situación de aquí, de nuestra, ¿no? Pareciera que se asemeja mucho a la historia de nosotros. Hay gente que dice, oye, sí, la cosa está mala, la cosa está difícil, la cosa no está fácil, pero por lo menos todavía podemos comer. Bueno, por lo menos yo tengo mi casa. Bueno, por lo menos tengo este carrito, no como el que yo quiero, pero todavía me funciona. Tengo cosas que puedo utilizar todavía. Hay otros que están peores que yo. A lo mejor eso pensaban ellos también. Pero resulta que este rey babilónico, Nabucodonosor, quería más opresión, quería ejercer su poder, su fuerza, su poderío, y ordenó un segundo asedio, un segundo asalto. Pero esta vez los funcionarios del rey de Babilonia se dieron la tarea de derribar las murallas de Jerusalén, la parte que protegía la ciudad, las murallas que simbolizaban la protección de la ciudad. Destruyeron el templo, lo quemaron y saquearon las casas, los tesoros de la gente, el dinero, lo poco que tenían, todo se lo llevaron. Y ahí hubo una segunda deportación. ¿Qué pasó entonces con el pueblo? ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Quizás algunos dijeron, todo se acabó, todo se terminó, este es el fin. Esto se lo llevó, ¿quién lo trajo? No hay vida, no tenemos templo,
No tenemos ciudad santa, no tenemos tierras, no tengo a mi papá ni a mi mamá, no tengo dinero, no tengo nada. ¿Qué pasó entonces con el pueblo? Cuando el pueblo ve esta situación y se corta la esperanza del retorno a su tierra prometida, ahí ellos empezaron a lamentarse, empezaron a quejarse y empezaron a angustiarse. ¿Y quién no? Tienen motivos suficientes para quejarse, para sentir el dolor, para sentir y perder la fe. Tienen los motivos, lo perdieron todo. La gente cuando pierde todo, se desespera, pierde la fe y pierde la esperanza. Hace aproximadamente, y lo digo como ejemplo en mi propia experiencia, hace como 10 años, yo veía bien de estos 2 ojitos hermosos que Dios me entregó, pero hubo un momento que perdí la visión del ojo derecho por desprendimiento de retina y quedé ciego. Me operaron 3 veces. En la primera operación me decían, vas a ver, no te preocupes, vas a quedar viendo bien. Es más, vas a ver mejor que antes. Y eso de alguna manera me llenó de esperanza. Y quería ver, ¿quién no? Pero no vi. En la segunda operación me dijeron, no pudiste ver porque se te volvió a desprender la retina. Y la gente me profetizaba, imponían sus manos sobre mí, me predicaban y me decían, hermano, tú vas a tener una visión de águila, no te preocupes por eso, Dios está contigo, Dios te va a bendecir y vas a ver. Pasó el tiempo y no veía. La cosa se estaba poniendo de mal a peor. La tercera operación, el médico me dice, definitivamente, ya no vas a ver. Mi esperanza se derrumbó. El pueblo de Israel estaba en algo parecido. Su esperanza se derrumbó. Quizás alguien en este lugar está desesperanzado por su enfermedad, por su salud, por su economía, por la situación que vive en casa, con sus hijos, o cualquier problema que tenga. ¿La desesperanza viene? Sí, sí viene. La cuestión es, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, hay que tomar decisiones. Y en esas decisiones, uno a veces se equivoca. Y yo tomé una decisión y dije, bueno, como el médico dijo que yo perdí la visión de este ojo derecho y por el ojo izquierdo ves el 40%, entonces yo dije, bueno, en cualquier momento, por palabras del médico dijo, tú tienes que cuidarte, porque en cualquier momento también puedes quedar ciego del ojo izquierdo. Y dije, bueno, ya tengo un diagnóstico, voy a tomar una decisión, y en esa decisión, ¿qué hice? Me agarré un trapo, me lo puse en los ojos, agarré un palo de escoba y empecé a practicar en la casa cómo camina un ciego. Cuando mi esposa me ve, me dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Dije, estoy practicando para lo que viene. Mire lo que hace la desesperanza. Mire cuando se acaba la fe. Tomamos decisiones erradas. Sí estoy practicando. Ven acá, Melquiades. Y me dijo estas palabras. Yo estoy contigo. Yo soy tu esposa. Tú eres un hombre de Dios. Tú tienes a Dios. Y si los médicos dijeron eso, la última palabra la tiene el Señor.
y el Señor es bueno contigo. Y Él no va a permitir que te quedes ciego. Pero si te llegas a quedar ciego, yo soy tu muleta. Así te dice el Señor hoy, pueblo. No pierdas la desesperanza. Esta es una palabra para ti. No pierdas la desesperanza. Porque si tú pierdes la esperanza, pierdes la fe. Si pierdes la fe, pierdes el propósito. Si pierdes el propósito, no llegas a la meta. Y si no llegas a la meta, eres como un barco a la deriva. Alguien una vez dijo, la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. No caigas, pueblo, cepista que hoy me escuchas. No caigas en las redes de la desesperanza. No cometas errores. No cometas decisiones sin consultar con tu Dios, sin consultar con aquel que tiene una palabra buena para ti. No tomes decisiones que después te puedan arruinar tu vida y llegues a quedar secos hasta los huesos. Mire, el pueblo de Israel lo que le dice al Señor, o lo que le dice el Señor a Ezequiel, le dice de esta manera: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué estaba diciendo entonces el pueblo de Israel? ¿Qué significado tiene el valle de los huesos secos? Que ellos lo habían perdido todo, ciertamente, pero más allá de las pérdidas materiales, habían perdido en su corazón la fe en Dios. ¡Ey, cepista! No pierdas la fe en Dios nunca. Ármate de valor, ármate de fe, ármate de esperanza, pero sobre todas las cosas, no olvides al Señor tu Dios. Él dice, yo te ayudo, no te desampararé, yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Yo soy tu Dios, yo soy tu fortaleza, yo soy tu castillo, yo soy tu roca. Pero no te vayas de Él. Mucha gente en los tiempos tan difíciles de nuestra querida, amada Venezuela, 2017 en la economía, sufrimos batazos fuertes en las rodillas. Por salir corriendo a buscar las cosas nos caíamos. Mucha gente perseguía los camiones. Cuando llegaba el pollo, aquí llegó el pollo, todo el mundo salía corriendo atrás del pollo, y eso que el pollo estaba muerto. Y así nuestra vida se desenvolvió en una especie de carrera mortal y olvidamos las cosas que verdaderamente importaban. A Dios en su casa, la bendición de estar aquí, de recibir palabra buena. Todo eso lo olvidamos por un momento. Y cuando la cosa iba mala y decíamos, no, las cosas se van a arreglar, vino entonces la pandemia. Y hasta la iglesia, hasta los templos cerraron sus puertas. Y más de uno dijo, ahora sí es verdad que nos vamos a morir toditos. Pero hoy estamos aquí. Gracias a Dios, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí porque Dios ha sido bueno y porque para siempre ha sido su misericordia. Alabá a Dios, dice el salmista en el Salmo 106, versículo 1. Alabá a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Los que estábamos bien gordos nos pusimos flaquitos. Y ahora estamos gorditos otra vez. ¿Qué enseñanza entonces me deja el profeta Ezequiel? ¿Qué enseñanza me puede dejar
¿Qué enseñanza, qué puedo aprender de él en esta historia tan terrible? En esta historia que es de la vida real. Miren, hermano, yo digo que es una historia de la vida real porque está en la palabra de Dios, porque está en la Biblia. Esta es una historia de la vida real. Esto no es algo ficticio, no es algo inventado. ¿Qué nos enseña entonces el profeta Ezequiel? Hay por lo menos 3 cosas importantes. Una, hay que levantar la voz. Hay que levantar nuestra voz. ¿En medio de qué? De la desesperanza. Otro punto es, ¿qué nos enseña? Que hay que unirnos al que es más fuerte. No tenemos que hacer uniones con aquel que nos perjudica, sobre todo en las cosas que yo pienso. No puedo hacer unidad de mí mismo con lo que yo pienso, con lo que yo creo, porque mucha gente, cuando hizo unidad con su mente pensando que ya no había esperanza, que ya no había nada que buscar, se fueron, dejaron todo, remataron todo y lo perdieron todo. Tenemos que aprender a hacer unión. Y también tenemos que aprender de Ezequiel a hacer buenas asociaciones. ¿Qué podemos aprender entonces del profeta Ezequiel? Hay que levantar la voz. Hay que levantar nuestra voz en medio de la desesperanza para que haya un avivamiento. Hay alguien que tiene que levantar la voz. Tiene que sacar el pecho en la situación. Tiene que atreverse a decir algo a alguien. Cuando la gente venía y decía, Venezuela se la llevó el diablo, muchos momentos tuve que decirle a esa gente, mira, no sabes lo que dices. Venezuela no es del diablo, es del Señor. Y estas circunstancias lo único que hacen es fortalecer la vida, la fe y la esperanza de los que creemos en Dios. Esto no se lo llevó el diablo porque esto es de Dios. Todo el mundo estaba fracasado en ese momento. Examine la palabra, versículo 11. Señor, somos esos huesos secos. Y la Biblia dice que en la visión que no solamente estaban secos, sino secos en gran manera, de tal manera que los huesos no simplemente tenían una sequedad normal, sino que estaban súper secos. ¿Y qué significa esto? Que la gente había perdido ciertamente la fe y la esperanza, a tal modo que ya no querían escuchar a Dios, ya no creían en las promesas del Señor. Quizás alguien dirá, Dios siempre ha dicho que nos bendice, pero yo no recibo esa bendición. Dios dice que provee, pero es que yo no recibo esa provisión. Por allí dicen los cristianos que Dios es un Dios de bendición, de promesa y de sostenimiento, pero a mí nadie me sostiene. Y sin embargo, hoy en día aquí en Venezuela, Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y en esta temporada lluviosa hace llover sobre buenos y sobre malos. ¿Qué quiere decir eso? Que si llueve hay producción, la tierra da su fruto, hay empleo, hay fuentes de trabajo. Pero nadie se da cuenta de eso. Sin embargo, aunque ellos ciertamente estaban mal, no estaban realmente destruidos. Estaban todavía vivos, ciertamente en otro pueblo que no eran de ellos, pero no estaban destruidos. Todavía estaban vivos, porque vivos de alguna manera Dios escuchó lo que decían ellos. Y vuelvo y repito, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ese es el concepto que ellos tenían de destrucción. ¿Cuánto en estos tiempos no manejan esos conceptos de destrucción? Que nuestro país ya no sirve para nada.
que no tengo la capacidad para aprender esto, que no voy a estudiar porque soy muy viejo, que no voy a hacer esto porque no tengo la habilidad, no tengo la fuerza, no tengo la salud. Eso es un estado mental, un estado circunstancial, porque hoy yo estoy parado delante de ustedes viendo solamente el 40% de lo que ustedes ven, y sin embargo hoy estoy aquí dejándome usar del Señor para transmitir las verdades del Señor, que todo es posible, que todo se puede. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. El apóstol Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos tenían ese concepto. Ezequiel vivió las mismas cosas que ellos. A diferencia de ellos, él dijo: yo no voy a ser como ellos, yo voy a escuchar palabra buena de Dios. Mira, iglesia, vas a escuchar palabras buenas de Dios, pero también vas a escuchar palabras malas del diablo. Solo tú tienes la decisión a dónde parar la oreja y qué escuchar. Solo tú tienes el poder que Dios te permite. ¿Qué vas a decidir? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Ser como Josías o ser como Joaquín? Solo tú tienes ese poder de decisión. Y Ezequiel hizo uso de su poder. Yo voy a escuchar a Dios. Y se levantó Ezequiel a proclamar palabra de Dios. Él fue realista. De los capítulos 34, 35 y 36, por motivos de tiempo, no lo vamos a citar, pero ahí vemos en esos capítulos del mismo libro de Ezequiel, todo como él se levantó profetizando y hablándole a los pastores, a los líderes, a los principales, a los sacerdotes, al pueblo, a la gente, a los gobernantes, a los gobiernos y hasta el mismo rey de los babilonios y a los babilonios, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios sublime, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios puede tener el poder de recoger a su pueblo y traerlo a su tierra nuevamente, y que Dios puede bendecirlos. Esa era la voz que estaban escuchando a través de Ezequiel, y eso es lo que queremos aprender, levantarnos en esa voz y avivar lo que está muerto. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que aprender con quién nos debemos unir, a quién debemos escuchar. El versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú crees, Ezequiel, que estos huesos van a vivir? Oye, si a mí me preguntase, ¿tú crees que Venezuela va a volver a ser como antes o mejor que antes? Hay muchos que dicen, sí, va a ser mejor, muchísimas veces mejor que antes. Tanto así que los venezolanos en otros países, en las bodegas y en los supermarkets de otros países, en los supermercados, se tomaban fotos con los carritos full de comida y decían: así va a ser Venezuela. Así volveremos a ser. Así volveremos a ser. Pero mire, Ezequiel no se emocionó por eso. Ezequiel no se movió bajo el precepto de la emoción, sino que dijo: Señor, solo tú lo sabes. Señor, esa es la actitud nuestra. ¿Venezuela va a cambiar? Sí. Señor, tú lo sabes. Solamente úsame para que eso sea posible. Los cambios de Venezuela no va a ser a través de fotos, no va a ser de declaraciones proféticas de nosotros mismos, va a ser de la gente que cree y escucha la voz de Dios y la pone en práctica y habla con su boca las verdades del Evangelio para que la gente se convierta y reciba a Cristo como único y suficiente Salvador personal. Solamente así puede haber los cambios, porque así es que se aviva el fuego del Espíritu Santo y así los huesos secos reciben el Espíritu de Dios, que es el
Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El profeta dijo, tú lo sabes, Señor, solamente tú lo sabes. Cuando Cristo hablaba palabras duras, palabras fuertes a sus discípulos, dice la Biblia que muchos de ellos se fueron y Jesús se le quedó viendo a los discípulos. Se le quedó viendo, se le quedó mirando fijamente. Y el apóstol Pedro estaba ahí mirándolo también. Y ella me miró y yo la miré, decía la canción, y los dos nos miramos y se quedaron viendo. Y Jesús le dijo, bueno, como no me dice nada, yo le voy a decir, ustedes también se van a ir. Y él dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esa palabra fue la que usó Pedro para que cuando él predicase se convirtieran 3, 5 mil y todas las personas que Dios estaba agregando a la iglesia que estaba comenzando en tierra de Jerusalén. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Es la unión con Dios. Es la unión con Dios que trae el avivamiento. Solo tú, Jehová, lo sabes. En la unión, una cosa es la unión. Hoy estamos unidos aquí, pero hay otro ingrediente, la asociación. Estar asociado me da una idea de ¿qué? De compromiso. Yo hago una asociación, es como un matrimonio. No estoy solo, estoy acompañado. Todo lo que yo haga y diga a mi pareja o mi cónyuge, que es la palabra más correcta, le afecta también. Y eso hizo Ezequías. No hizo lo que él creía que iba a hacer, sino lo que Dios le dijo. Y cuando él responde, le dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Hay gente que está en el hueso, ¿sabe? Hay gente que está en el hueso, y me refiero a la pobreza espiritual, a la escasez, a la falta de espiritualidad, al perder esa fe y esa esperanza, están terriblemente secos. Entonces, ¿qué se necesita para que esos secos se vuelvan fértiles? Para que esos huesos se llenen de carne, de tendones, de sangre y de espíritu. ¿Qué se necesita? Se necesita entonces un avivamiento. ¿Y de dónde comienza ese avivamiento? Comienza en los huesos. Ese avivamiento comienza en los huesos, en lo que está seco, en lo que no tiene fe y esperanza. Y cuando yo hablo de huesos, me refiero a las personas que necesitan de Dios. Aún nosotros necesitamos de Dios. ¿Y qué pasa entonces cuando necesitamos de Dios? Necesitamos a alguien que nos avive. Y comienza entonces el profeta a hablar de la palabra de Dios. Nosotros los venezolanos somos jocosos, nos reímos de todo, echamos cuentos, contamos chistes. La adversidad hasta la convertimos en comentarios risueños. Y cuando nos referimos al hueso, el venezolano puede pensar en muchas cosas y le da varios sentidos a lo que significa huesos. Cuando vemos a una persona flaquita, decimos, oye, vale, tú estás en el hueso. Cuando las personas son muy jocosas, le cambian la letra H por la G. Oye, vale, tú estás en el hueso. Cuando una persona es pichirre, sumamente pichirre, tacaño, ¿sabe qué le decimos? Oye, tú eres más duro que un sancocho de hueso. Y así vamos sacando sentido al hueso. Cuando una comida está muy buena y sabrosa, y ese pollo está
sabroso. La gente se come todo y el que lo ve le dice, oye, la comida estuvo buena, dejaste fue los huesos. Y nosotros le damos sentido a todas esas cosas. Pero el sentido espiritual que el profeta Ezequiel está dando en este momento es que ellos necesitaban una palabra de Dios que les sacara de esa sequedad espiritual. Y el profeta dijo, porque se unió a Dios e hizo un compromiso con el Señor en esa unidad perfecta del Espíritu. Y dijo, profetiza sobre estos huesos, versículo 4. Y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová, huesos secos. Y así ha dicho a Jehová el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. La palabra de Dios, cuando llega a tu vida, entra a lo más profundo de tu ser, a lo más profundo de tu alma. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y la crees, llega esa palabra a lo más profundo de tu ser, de tal manera que llega hasta tus huesos. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, discierne los pensamientos del hombre. Llega al alma y la parte y llega hasta los tuétanos. La pregunta es, ¿dónde están los tuétanos? En los huesos. Entonces, ¿qué necesitamos? Palabra de Dios. Eso necesitamos, palabra de Dios. Y esa palabra, el profeta, unido en oración con Dios y asociado en el compromiso con Él, porque estaba atento a escuchar la palabra, la profetizó, la soltó. El profeta es aquel que habla en nombre de, y Ezequiel estaba hablando entonces en el nombre de Dios Todopoderoso, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que sostiene tu vida y en el que sostiene la mía, en el que provee, en el que bendice, en el que da vida, en el que saca lo que está muerto a la vida. Esa es la voz que hay que levantar. Y cuando los profetas hablan de Dios, su unción queda ahí permanente. Tan permanente es que hay un dato curioso en la Biblia, ¿sabe? Quiero compartir este dato curioso con ustedes en la Biblia. Este dato curioso. Había un profeta llamado Eliseo, el sucesor de Elías, el profeta del fuego. Y este hombre hizo cosas poderosas en Dios. Pudo recibir la doble unción del Espíritu que tenía Elías. Pero Eliseo, como todos nosotros, algún día partió y fue sepultado. Dice la palabra del Señor como dato curioso que aconteció, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, que al sepultar unas personas, iban llevando un cadáver a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver. Ellos iban con su muerto a hombro al sitio de enterramiento, y cuando vieron unos malandros, se asustaron y soltaron el muerto y salieron corriendo. Pero ese muerto rodó y tocó, dice la Biblia, que tocó los huesos de Eliseo. Y al tocar los huesos de Eliseo, ese hombre se paró, se puso de pie. Eso es, hermano, avivamiento. Todo el profeta, todo hombre de Dios, tú cepista que tiene la palabra de Dios, tú tienes la unción de Dios en tus huesos. Tú tienes la unción de Dios en tus huesos. ¿Para qué? Para que cuando te toquen siquiera, la gente crea en Dios, crea que Dios está, que Dios es real, que Dios está en medio de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Gloria a Dios. Por lo tanto, Dios es poder y no emoción. ¿Para quién es entonces el avivamiento? ¿Para quién es el avivamiento? Por allí veo a un hermano que está mirando a los lados. El hermano de franelita blanca. ¿Para quién es el avivamiento?
¿Para quién es el avivamiento? ¿Para quién dice el Señor es el avivamiento? ¿Para quién dice el Señor que es el avivamiento? ¿Para quién dice el Señor es el avivamiento? ¿Para quién dice el Señor es el avivamiento? Hay una fórmula para saber de quién es el avivamiento o para quién es el avivamiento. 1, anote ahí, para los que oran. Anote, para los que oran. Para los que oran. Para los que interceden. La oración trae como consecuencia el estudio de la palabra, donde crecen los dones. Hay una sola fórmula para que tus dones que te dio el Espíritu Santo exploten en el servicio: oración y estudio de la palabra. No hay otra cosa más. ¿Qué otra cosa? ¿Están pidiendo ustedes avivamiento? Me volví sordo. ¿Están pidiendo ustedes avivamiento? ¿Están pidiendo ustedes avivamiento? ¿Están pidiendo ustedes avivamiento? ¿Quiénes están pidiendo avivamiento por allá atrás? Por aquí, ¿quién está pidiendo avivamiento? ¿Quién está pidiendo avivamiento? Todos piden avivamiento, pero también para que el avivamiento sea efectivo, sea real, también hay que hacer. Pedir y hacer. Pedir y actuar. Para los que sirven, para los que se comprometen, para los que están allí cuando los necesitan, para aquel cuando pide la oración está ahí, para orar por el enfermo, para el necesitado, para el desesperanzado, para el amigo, para los que sirven. Por supuesto, el avivamiento tiene que ver para los que tienen fe. Y para los que están disponibles. ¿Qué pasa entonces cuando todos estos ingredientes se reúnen en una sola cosa? ¿Qué pasa? Hay milagros. El hombre se paró, estuvo sobre sus pies, no sabemos nada de él, no sé cómo se llama, lo único que sé es que se puso de pie. Eso es un milagro, eso es una resurrección, eso es volver de la muerte a la vida, eso es avivamiento. Hay milagros, hay señales y hay prodigios. El apóstol Esteban en la iglesia de Jerusalén, capítulo 8:6, decía que él hacía señales grandes, prodigios y maravillas dentro del mismo pueblo. Señales, milagros y prodigios era común en los tiempos de la iglesia que incipiente, comenzando en aquel Hechos 2:42 al 47. Vemos entonces los resultados que son milagros. Pero hay algo importante. Hay gente que le gusta el mensaje y dice: wow, qué mensaje tan poderoso, qué mensaje tan calidad, qué mensaje tan hermoso, qué mensaje tan bonito. Oye, hermano, hoy estuvo el mensaje poderosísimo, demasiado bueno, pero llega hasta ahí. Solamente llega hasta ahí. ¿Y qué pasa entonces? No se produce nada. No hay avivamiento. Santiago, el apóstol Santiago en su carta escribe en el capítulo 1, verso 22 de la manera siguiente: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. No se engañen. Yo siempre enseño algo a la gente que me escucha, que hay dos personas en el universo entero, en todas las galaxias que existen y las que aún nos conocemos, que hay dos personas que usted no puede engañar. Una, Dios, y la otra es usted mismo. Usted no puede pararse en el espejo y decir: oye, qué hermoso estoy, qué bello estoy,
Mira este cuerpo fitness que yo tengo. Qué belleza que soy. Oh, no puede engañarse a ti mismo. No podemos engañar a Dios. Iglesia del Señor, tú no puedes engañar a Dios. Él lo sabe todo. Y esto lo sabía el profeta Ezequiel cuando hablaba a la gente. Mire, cuando yo decía que hay gente que son duros como los huesos, a veces se refiere también en su sentido que cuando le predicamos a alguien y alguien nos pregunta, hermano, esta persona se entregó en el grupo familiar, se entregó en el servicio, se entregó allá. No se entregó, no aceptó al Señor. Oye, ese sí es un hueso duro de roer. Ese sí está duro. Qué duro está esa persona que no acepta al Señor. Qué dureza de corazón. Qué duro es. A veces predicamos y enviamos esa palabra viva y no la aceptan, la rechazan, son duros. Y eso no es nuevo. Mire lo que Ezequiel escribe, reseña para nosotros, para motivarnos a no declinar en el mensaje de la palabra, para no dejar de avivar a otros, porque esto no es nuevo. Ezequiel 33-32, el mismo Señor le dice, mira, he aquí que tú eres a ellos, ¿a quién? Al pueblo de Israel, a los que dice que están secos en gran manera, a los que ellos se parecen a un gran valle de huesos secos, que así se sienten y así están. Ellos te ven a ti como cantor de amores, como hermoso de voz y que cantas bien. Oirán tus palabras, eso sí, la van a oír, pero no las van a poner por obra. Ay, hermano, necesitamos poner por obra la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una palabra para ti. Si quieres un avivamiento, si quieres ese avivamiento, debes orar, debes aprender de la palabra, debes transmitir la palabra, debes compartir la palabra, pero debes ponerla también por obra. Agarra esa palabra profética. Sí, habrá gente que te escucharán y no la van a poner por obra. Te dirán, oye hermano, hermana, hablas bonito, hablas hermoso, hablas precioso, pero no voy a aceptar esa palabra hoy. Como la viejita que contó una de nuestros ministros en una jornada social, 90 años creo que tenía, ya lista para morirse. Y cuando le dijo y le habló la palabra, la viejita le dijo, qué palabra tan hermosa de Dios. Señora, ¿va a aceptar al Señor? Ahorita no, déjeme pensarlo. No la ponen por obra. Entonces, ¿qué necesitamos? Compartir esa palabra. El avivamiento nos hace, ya vamos a concluir, nos hace vivir una vida plena en Jesús. El avivamiento lo produce Jesús en nuestras vidas para que estemos llenos de Él, de su Santo Espíritu. Y mire lo que dice Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El avivamiento es para ti, cepista, para que vivas una vida plena en Jesús, bendecida, prosperada y en victoria. Pero el avivamiento es para ti, amigo, que hoy me estás escuchando, que estás escuchando esta palabra de Dios. El avivamiento también es para ti. Si tú aceptas al Señor hoy, que te está invitando, tú vas a vivir también una vida plena, bendecida en Dios y prosperada y en victoria. No solamente será para ti, sino también para tu familia. Pero debo decirte también algo importante. Si alguien no acepta,
ni cultiva la relación con Dios, lamentablemente viene a ser como un montón de huesos secos. Lamentablemente aquel que no acepta a Jesús y lo rechaza, viene a ser como el valle de los huesos secos. Entonces va a estar seco hasta los huesos. Hay que aceptar a Cristo y cultivar una relación con Él. Dios, a través de Jesús, tuvo el poder de levantarlo entre los muertos. ¿Quién mejor que nosotros nos puede hablar acerca de la muerte? Jesús mismo. El Salmo 116:10 dice que no dejará en el sepulcro, en el Seol, que era el lugar de los muertos, mi alma verá corrupción. Es un salmo profético que se refiere a Jesús. El Espíritu de Dios lo levantó y el tercer día vino de entre los muertos. Eso es avivamiento. ¿Quién mejor nos puede hablar de la muerte? El mismo Jesús. Y Él que conoce la muerte nos dice: yo soy la resurrección en la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero si no aceptamos a Jesús, somos huesos secos. Estaremos secos hasta los huesos, sin Jesús y sin Dios. Jesús dijo: si estás vivo y crees en mí, si estás vivo, crees en mí, no morirás eternamente. Y termina preguntando: ¿crees esto? Amigo, que en este día nos visita, ¿tú crees en Jesús? ¿Crees esto? ¿Crees lo que dice la palabra? Si tú lo crees, entonces tú estás preparado para aceptarle. Si tú crees esta palabra, tú estás listo para abrir tu corazón a Jesús. Tú estás listo porque el Espíritu Santo te trajo. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz del Señor. El profeta en Ezequiel 37:7 dice: profeticé entonces, pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido, dice la palabra. En el hebreo original, ruido significa voz, la voz de Dios. Si tú estás escuchando la voz de Dios, que es el Espíritu Santo, el ruá en hebreo, en griego el neuma, donde viene la palabra neumático, un caucho por mucho que esté nuevo, sin aire no sirve para nada. El Espíritu Santo es el que le da vida y sentido. Así que necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu de Dios, el ruá, el neuma, el soplo de vida, aquel mismo soplo que cuando Dios creó el cielo y la tierra y puso al hombre en el Génesis 2:7, sopló aliento de vida. Ese aliento es el que tú necesitas. Amigo, hoy que tú nos visitas, si tú has entendido esta palabra y tú quieres salir de la muerte del pecado para vivir la vida plena en Jesús, si la has entendido y ha llegado a tu corazón esta palabra, házmelo saber levantando tu mano. Y si has tomado esta decisión de hacer una oración de confesión de fe y entrar a la vida nueva que Dios pone delante de ti, ven y pasa a este lugar. Ven, pasa a este lugar. Ven, pasa a este lugar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más?
La idea de Dios, amigo, amiga, la idea de Dios es que vivamos una vida completa en Jesús, llena de sus bendiciones, y que no seamos un montón de huesos secos como la visión de Ezequiel, que tiene que ver con la muerte espiritual. Dios no quiere ni desea que nadie viva en la sequedad de estar seco hasta los huesos. Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que cada una de ustedes que pasaron aquí de manera voluntaria, sabiendo que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos y que ahora Él nos promete vida eterna, así entran entonces ustedes al reino de la abundancia, de la paz espiritual, de la paz emocional y de la llenura del Espíritu Santo. Cierren sus ojos y digan conmigo esta sencilla oración pero importante. Señor Jesús, en esta hora y en este lugar abro mi corazón a ti en el nombre de Jesús y te recibo para que tú vivas conmigo y me llenes de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, reconozco que hasta este día he vivido sin ti y he vivido mi vida espiritual seca, pero ahora tú me llenas y me bendices. Recibo tu Espíritu Santo, recibo tu unción, recibo tu palabra. Ahora lléname y ayúdame a ser ejemplo para otros, para mi familia y para todos los que me rodean. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Ayúdame a través de tu palabra a conocerte aún más. En el nombre de Jesús. Amén. Amigas, ahora son familia de esta gran familia del SEC. Todos estamos aquí para ayudarles. Ahora vamos a orar por ellas. Vamos a orar por ellas. Como es de costumbre, extienda sus manos. Y las que tienen las manos más fuertes son manoplas. Y vamos a interceder por ellas. Padre, en el nombre todopoderoso, en el nombre de Jesús, hoy hemos declarado tu palabra que da vida, que es avivamiento. En el poder del Espíritu, Señor, te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que llenes estas vidas de la unción de Dios, del poder de Dios, de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que estas mujeres sean personas transformadoras. Usa sus labios, sus lenguas para profetizar tu palabra, para hablar tu palabra y compartirla en sus familias y en todas las personas que ahora en adelante tú pondrás delante de ellas. En el nombre de Jesús, llénalas de tu poder, de tu unción. Reprendemos en ellas toda fuerza del mal que pelea por sus almas y quitar esta palabra de fe de sus corazones. Has vallado alrededor de cada una de ellas y de sus familias. En el nombre poderoso de Jesús, nos unimos en oración y las recibimos a ellas como parte de nuestra iglesia Centro Evangelístico Peniel, y que ellas en el futuro den testimonio, Dios eterno, de que tú eres un Dios vivo, real, perfecto y agradable. Que tu voluntad se cumpla en ellas, Señor, porque tu voluntad es perfecta y agradable. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les guarde. El Centro Evangelístico Peniel se complace en invitarte a nuestro 12º Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia, los días 29, 30 y 31 de julio del 2022, en la sede mega del Centro Evangelístico Peniel, en la zona industrial norte, final de la avenida Prolongación Michelena con calle Ernesto Granger, entre la estación de bomberos de Valencia y la bomba Texaco, Valencia, Venezuela. El enfoque será pastores, predicación,
y crecimiento. Con los conferencistas, Pastor Joel López, de la Iglesia Centro de Esperanza, Caracas. Pastor César Mermejo, presidente del Consejo Evangélico Venezolano, Maracay. Pastor Andrés Campo, Iglesia Redención Divina, Orlando, Florida. Y el Pastor José Hernández, pastor principal del Centro Evangelístico Peniel, Valencia. Pasos a seguir para realizar tu inscripción. Ingresa en nuestra página web cpeniel.org y completa los siguientes espacios: nombre y apellido, cédula de identidad, dirección de correo electrónico, el estado y ciudad desde donde nos visitas, si perteneces al CEP o asistes a otra iglesia, tu función en la iglesia. Y listo, deberás confirmar tu inscripción en la notificación que llegará a tu correo electrónico. Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia 2022.